Madrid, 29 de noviembre de 1950. Mi querido Ricardo, hace ya muchos e infelices días que carezco de noticias tuyas. A excepción de la tarjeta y la primera carta, no he vuelto a recibir ninguna más. He estado por este motivo muy triste y muy preocupada. He hecho toda clase de hipótesis, algunas nada agradables y nada tranquilizadoras, pero totalmente verosímiles. Y he terminado por desear que tu silencio tenga su origen en que has estado demasiado ocupado, en que has tenido demasiada flojera, en que has pensado escribirme una carta muy larga y eso requiere tiempo, en que te diviertes mucho, en que estás con niñitas, en que tienes que preparar tus clases, en que te desvelas, en todo, menos en que has tenido algún problema o alguna molestia. Yo recuerdo que alguna vez te prometí escribirte siempre, aunque no obtuviera respuesta. Como era de temerse, estoy dispuesta a llevar adelante esta promesa, pero me detiene un poco algo, que recibir mis cartas y saber que mi devoción y mi amor continúan inalterables y crecientes. Te compliquen la vida y te parezca extemporáneo, estorboso e incómodo, y que además resulta un poquito ridículo estar una bordando en el vacío y enviar noticias de actividades que carecen totalmente de interés ni de trascendencia, y de estados de ánimo que al no compartirse no parecen siquiera comprensibles. Quiero decirte ahora una cosa: te amo mucho, te amo como siempre o más que antes. Me haces mucha falta y te soy fiel, pero no me extrañaría ni me modificaría en mi constancia saber que me has olvidado o que me has sustituido. Yo no quisiera perder tu amor, me dolería mucho, me dejaría tan desolada como me encontraste, y más porque he sido muy feliz contigo. Pero no tendría yo ningún derecho a reproches, ni a llantitos, ni a lamentos, cuando también podrías decirme que yo fui quien eligió y que elegí venirme y que nos separáramos. Todo esto es lógico, pero las cosas no son lógicas y me haces mucha falta y me da una desesperación horrible no saber nada de ti. Pero en fin, si esto sucede o ha sucedido, ya solo sucede lo adverso. Si he perdido tu amor, porque él no depende de tu voluntad ni de ninguna ley. Hay algo que no quisiera perder nunca y que te podría pedir sin violentarte: tu amistad. Usted es la persona más limpia, más sana, más honrada que he conocido. Me dejaría inconsolable el hecho de que usted cesara de estimarme, porque yo no podría dejar de estimarlo a usted, ni tendría ningún motivo, pero yo tengo muchas fallas y usted me las conoce muy bien, aunque no es bueno aceptarlas sin antes tratar de corregirlas. Pero ya no hablemos de eso. Yo lo amo, ya lo sabe. No quiero que por ningún motivo, nunca, suceda lo que suceda, excepto que yo hiciera algo de lo que tuviera que avergonzarme ante usted, y eso no sucederá mientras mi voluntad funcione. Crea que ha dejado de contar conmigo, siempre, siempre le seré leal, porque creo que independientemente de todo lo que lo ama a usted, vale la pena de intentar y de lograr la lealtad. Han pasado muchas cosas desde la última vez que te escribí. Algunos problemas que nos alarmaron falsamente y que nos tenían a Lolita y a mí muy asustadas, pero que pararon en nada y que fueron de muy fácil solución. Pero te estoy hablando en enigmas. Yo no sé lo que será vivir en un país de idioma extranjero, pero sí lo que es vivir en un país extranjero.
Somos tan distintos los mexicanos de los españoles que es preciso a veces hacer un gran esfuerzo para entendernos o para soportarlos. Porque además la mayoría es agobiante. Lo primero es que hablan con una rapidez y con una constancia admirables. Nunca, desde que vinimos, hemos podido abrir la boca para responder algo. No hacen el menor caso de interrupciones. Si acaso, las perdonarán magnánimamente, pero jamás escuchan a nadie ni a nada. Y luego dicen con la mayor frescura todas las palabras que para nosotros son tabú, que no podemos nombrar sino dando un gran rodeo. Yo supongo que hablan así porque ellos han inventado esas palabras. No se las han impuesto tan violenta ni tan recientemente como a nosotros. Cuando hemos ido al cine, Lolita y yo nos desesperamos porque siempre nos tocan vecinos de esos que hacen comentarios que todo lo expresan. La extraversión de los españoles es increíble. Se ponen a charlar con cualquier desconocido. Las gentes que se reúnen ocasionalmente en los viajes, a los 2 minutos son grandes amigos y se están contando sus intimidades más grandes y hasta las más obscenas, a voz en cuello, de tal modo que todos los que están cerca se enteran. Son amables, pero muy superficialmente. En esos viajes, todo mundo le ofrece a todo mundo el alma y la vida. Y al bajar, apenas si se despiden, cada cual tira por su lado, sin acordarse de lo que queda atrás. Porque en realidad atrás no ha quedado nada. Dicen que son católicos, pero es más bien una idolatría, un apego absolutamente inmediato a las imágenes, a los objetos y a las formas exteriores del culto. De lo profundamente que esto los invade, te dará una idea el hecho de que hasta en las mismas calles hay letreros que la autoridad ha colocado en los que se prohíbe blasfemar, que parece ser uno de sus deportes favoritos. Tienen miedo a Dios, a lo desconocido, al castigo, a un poder sobrenatural y divino, pero no tienen respeto a nada ni a nadie. Se sienten tan suficientes y tan salsas que no sienten siquiera curiosidad por lo extranjero. Y a las pobres mujeres las cogen, las hipnotizan, las dominan y las encierran en una casa donde tienen que pasarse toda la vida, oyendo que hablen de sus maridos. No sé, son groseros, maleducados, mucho más que los pelados mexicanos, porque aquellos siquiera son tímidos. Los estudiantes de la facultad vienen en el tranvía, el único que hay para la ciudad universitaria, destinado por lo tanto exclusivamente a ellos, haciendo un escándalo horrible. A uno de ellos se le ocurre no cogerse de la barra y entonces va cayéndose sobre toda la gente y nadie puede convencerlo de que si ese es su gusto, tenga que modificarlo porque molesta a los demás, hasta que alguien de los demás se siente muy enojado de que molesten su comodidad, así que le pega. Los pleitos son de lo más frecuentes, en las colas para comprar los boletos de cualquier cosa, en cualquiera de los medios de transporte, en los espectáculos, en las calles. No hablo de las cantinas ni de los otros sitios donde oficialmente se pelea, porque supongo que es peor y porque no los conozco. Son de un individualismo tan absoluto que yo creo que no tienen idea de que existe algo que se denomina oficialmente prójimo. Las señoras van al cine con grandes sombreros. Naturalmente, no se los quitan y tapan todo lo que se pudiera ver.
Los novios van al cine y se dedican a grandes caricias, pero si supones que es con disimulo y recato, estás en un gran error. Lo discuten todo en alta voz y con mucha precisión, de manera que aunque tú no los veas y estés lejos de ellos, estás perfectamente enterado de lo que están haciendo. Nadie los escucha porque es una costumbre que no se usa. Luego, nadie atiende lo que sucede en la pantalla. O si atienden, es para comentarlo con grandes frases y a gritos. Con lo suyo se entusiasman, pero con lo ajeno, con lo inglés, con lo francés, con lo ruso o con lo italiano, no entienden nada y se mueren de risa. Los dos éxitos de hilaridad más grandes que hemos presenciado han sido Hamlet y Crimen y Castigo. Desde que hemos llegado no hemos tenido un minuto de silencio. En todas partes, en las iglesias mismas, un rumor de charlas ahogadas, en la calle, una algarabía sin tregua. Y luego los muchachos se sienten de lo más árabe y quieren tranquilamente tener su harencito y que las mujeres estén dedicadas a echarles incienso y si no se lo echan voluntariamente, pues a fuerzas y con amenazas. Mensos. Fíjate que a raíz de la última carta que te escribí, conocí a un tipo. Fue así. Se la di a Lolita para que la depositara y ella la perdió en el autobús. Perdimos la esperanza ya de encontrarla, pero esa misma noche nos hablaron de la compañía de transportes para que fuéramos a recogerla. Fuimos al día siguiente y nos atendió un señor ya como de 35 años, muy amable. Nos la dio y fuimos a depositarla. A la hora de comer, volvió a hablarnos para invitarnos a salir y que conociéramos Madrid. Como había sido muy amable, fuimos. Era un señor de Salamanca, abogado y militar. Cantaba cante hondo y tenía una ganadería de reses bravas. En fin, una extraña mezcla de planta y de fantasma. El resultado era un monstruito y de lo más feroz. A mí me cayó de un mal, pero absoluto e inmediato. Vino a dejarnos y me invitó a salir de nuevo, pero ya a mí sola. Le dije que no podía. De todos modos, él me esperaría en la puerta del edificio donde vivimos. Así que la tarde siguiente no pudimos ni asomarnos porque allí estaba de perro cancerbero. Al día siguiente salí a decirle por lo claro que no me simpatizaba, ni quería ser su amiga, ni quería tener nada que ver con él. A lo que me respondió que no era mi opinión la que importaba, sino la suya, y que yo no anduviera provocando su cólera porque él una vez, de enfurecido, le había disparado a su hermana y que la ley no castigaba a quien cometía un delito en estado de ofuscación. Esto, en vez de atemorizarme, me enfureció y de plano ya ni le contesté. La historia del primer día volvió a repetirse. Ya estaba yo sitiada en la casa porque no se dignaba dejar de vigilar la puerta. Eso que al principio era solo en las tardes, se extendió hasta las mañanas, de modo que al volver de la escuela me lo encontraba y me daba la lata por teléfono. En fin, un tipo de lo peor. Como yo nunca había tenido una experiencia de este tipo, estaba al principio furiosa, pero después tan asustada como Lolita, que ya quería llorar. Así que fuimos a consultar con la directora de la residencia y nos dijo que lo amenazáramos con denunciarlo a la policía si continuaba en ese plan. Lo hicimos y fue el santo remedio. Desapareció. ¡Uf! ¡Qué alivio! Nos estamos volviendo de un culto, ¡qué bueno!
leyendo una de libros sobre artes plásticas, y ya sabemos qué clase de columnas son las dóricas y las jónicas y las corintias. Y cuando vemos un edificio, ya sabemos de qué estilo es. Si no lo sabemos, lo aparentamos, y como ni Lolita ni yo podemos corregirnos, nos hacemos muchas ilusiones. Hemos conocido cantidades locas de lugares. El Museo Municipal, el Museo Romántico, que es delicioso, el Museo Arqueológico y el de América. Hay en este último unos objetos de alfarería inca y colombiana preciosos. Sobre todo lo inca tiene un sentido del humor, una gracia y una finura sorprendentes. Lo mexicano no es ni abundante ni importante. Ayer regresamos de Burgos, donde estuvimos 2 días. La catedral era la maravilla que nos habíamos prometido, pero a pesar de eso, no nos morimos. El sepulcro del Cid está en el centro, y como en estos días hemos estado leyendo el poema y el romancero, nos sentíamos de lo más aludido al verlo. Luego, el monasterio de las Huelgas, cementerio de todos los reyes de Castilla anteriores a Felipe II. Fuimos a la Casa del Cordón, donde Isabel la Católica recibió a Colón a su regreso de América. El camino de Madrid a Burgos es precioso. Castilla es la desolación misma, sus campos inmensos y ahora en invierno doblemente tristes, sus pueblos tan cargados de historia, tan conocidos ya a través de la literatura. Pasamos por Aranda de Duero, por Gumiel de Izán, a los que Alberti les ha hecho sendos poemas, por Lerma, un pueblo con una iglesia y conventos muy antiguos, y ya en Burgos pasa en medio de la ciudad el río Arlanzón, que la divide y sobre el que hay varios puentes también todos viejos. Una puerta de Santa María que es toda linda, y en ella está el Museo Provincial con miles de reliquias. No sé, ahorita se me amontonan todas las imágenes y quisiera darte la impresión que recibí, pero no acierto a transmitirla. De regreso, vimos también en el camino restos de castillos, ruinas de puentes. Nuestras clases muy suaves. Fuimos al Correo Literario y Lolita escribió un artículo que le publicarán allí sobre la poesía femenina mexicana, que es absolutamente necesario para nuestra supervivencia, que no se conozca en México. Nos han pedido poemas. Yo no quiero dar nada porque soy un monstruo, ya no soy poetisa. Hace miles de años que no escribo nada. Hay allí una niña toda inteligente y loca que se llama Eugenia Serrano. Hay una poetisa laureada que se llama Juana de Noreña y que no escribe tan mal. Una mezcla de Ibarburu, Juan Ramón, García Lorca y Machado. Sabe escoger sus influencias y acaso de la mezcla resulte algo original y propio. En la facultad hay miles de poetas, naturalmente centroamericanos. Hay un becario mexicano muy simpático, se llama Pedro de la Garza. Y adivina de dónde es. De Monterrey. Se parece a Agustín Yáñez en el físico, nada más que es blanco. Es todo católico. Fue a Roma al Año Santo, y a Lourdes, y a Fátima, y a todos los santuarios. Es ingeniero civil y se siente todo protector con sus paisanas tan desamparadas y tan sonsas. A la residencia ha venido a vivir una becaria argentina que habla un idioma absolutamente incomprensible. Ya es medio vieja y muy chistosa. Al principio nadie la aguantaba por hablantina y nos parecía una competencia desleal con los del país, pero ahora
Ya nos hemos acostumbrado a ella. Se siente muy joven y muy conquistadora. Se va a Roma el sábado. Me cae muy bien. Hay un sacerdote mexicano, compañero nuestro, muy joven y muy amable. Es de Jalapa. Es también muy bueno con nosotras. Y siempre que salimos de las fiestas que organiza el Instituto de Cultura y que son cada jueves y domingo para conmemorar la fundación de Quito, la bandera de Cuba, la independencia de Panamá, etc. Viene a dejarnos hasta la casa y en taxi. En la última de esas fiestas encontramos a los colombianos compañeros del barco. Nos dio tanto gusto como si fuéramos náufragos en una isla solitaria. Estas fiestas son un prodigio de cursilería. ¡Grrr! ¡Qué flojera! Pero organiza también conciertos, como el que dio la semana pasada Charlotte Martín. En la segunda parte del programa tocó música de Chávez, Moncayo y Ponce, con gran éxito. De México, pocas cartas. Wilberto, que creo que ahora está en Cuba, mi madrina, mi tío, Sergio Magaña, una carta muy extraña y muy complicada que no sé en qué tono contestar. Me acusa de mi súbito, repentino, absorbente amor por un joven existencialista que desplazó de mi corazón su amistad. Lolita sigue en grandes carteos con Pedro. Si vieras qué envidia me da cada vez que bajamos a la portería y que le dan a ella muchas cartas y a mí ni agua, por su culpa, niño infecto. Parece que Pedro se viene ya en diciembre. Ella no sabe si viene nada más a visitarla o a casarse. El casamiento le parece ahorita muy problemático porque se enfurecería su familia y no le perdonarían que lo hiciera tan lejos y sin haberlo anticipado debidamente. Dice que además le da pena dejarme sola en un país extraño. Pero no creo que ninguna de estas razones sea capaz de hacerla decir que no en caso de que Pedro viniera muy decidido. Cuando el pobre no escribe 2 o 3 cartas a la semana, ella se enfurece y lo odia. Ay, cómo se vuelve una de engreída en cuanto se ve que la quieren un poco. Por eso no hay que demostrarlo, ¿verdad? Esa es mi táctica. Si viera cómo estoy de triste, cómo todo lo que he perdido, lo he perdido de una manera brutal y definitiva. Esta ausencia de México me parece como lo demás. Y como aparte de todo, la comunicación ha sido tan espaciada y tan breve, México me parece ya tan remoto. Me siento tan desarraigada, me parece ya tan imposible volver. Y yo que me creía tan desligada, me he dado cuenta de cómo extraño todo, hasta las hojas de los árboles tiradas en el suelo. Ahora en otoño. Y de Chiapas, tal vez más todavía. Y del rancho. A veces me entra una nostalgia, pero de esas buenas, casi ya como asfixia, con opresión real, física, de no poder respirar. Si Lolita se casa y me quedo sola, no sé cómo vaya a irme, porque siempre me siento muy acompañada de ella y como que es el último eslabón de realidad presente y viva de México. Me alegraría por ella si se casara. Creo que esto resolvería sus problemas, tanto familiares como de salud y sentimentales. Pero por mí me daría una tristeza horrible. Una amistad como la nuestra no se encuentra en cada esquina, ni se sustituye tan fácilmente, ni se olvida tan pronto. Bueno, pero ya no lo aburro contándole más cosas. Quiero que usted me cuente las suyas. Escríbame, mi vida. ¿Qué le cuesta? Aunque sea una tarjeta chiquita, diciéndome que está bien y ya. Si lo hace,
en el cielo ha de hallar sus tarjetitas postales para que esté contento y consolado. Y si no, ya lo pagará con Dios. Salude a todos los de su casa. Salude a Pita. Que no se preocupe ya por los malos entendidos que haya habido entre nosotros. Le agradezco su intención de recomendarnos aquí con sus conocidos y que no le dé tanta importancia al hecho de que la admiremos o no. Gentes mejores que nosotros y más autorizadas la admiran. ¿Qué más quiere? ¿Cómo va su tesis? Ojalá se recibiera pronto. Ojalá pudiera venirse muy pronto. Sería tan maravilloso que es preferible no hacerse ninguna ilusión para no morirse después de coraje. Creo que un viaje le serviría mucho. Lolita ha declarado con mucho énfasis que después de un viaje ya no es uno un monstruo, se tiene instrucción. Supongo que es cierto. Lo amo mucho, mucho, mucho. No lo olvido nunca. Pienso en usted siempre, esté en donde esté, haciendo lo que haga, hablando con quien hable. Me hace mucha falta. No se imagina bien cuánto. Y lo amo. Su Rosario. En la voz, Marisol Castillo Aguilar.